al enemigo yo vencí. Gracias al poder y fuerza que me das, quiero exaltar tu nombre, oh Dios. Derribaré los muros en tu nombre, oh Dios. Hoy declaro la victoria mía. Es grande y fuerte eres tú, mi Dios, en quien yo confiaré. Gracias a tu gloriosa manifestación podemos hoy recibir liberación, sanidad, perdón y salvación. Tú eres grande, tú eres fuerte, la victoria hoy mía es. Hoy yo danzo por lo que has hecho tú por mí. Hoy celebro que al enemigo yo vencí. Gracias al poder y fuerza que me das, puedo exaltarte, oh Dios. Hoy yo danzo por lo que has hecho tú por mí. Hoy celebro que al enemigo yo vencí. Gracias al poder y fuerza que me das, puedo exaltar tu nombre, oh Dios. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte el aplauso al Rey bendito. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar su lugar. También mis hermanos de la alabanza y de la danza, gracias por todo. Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Yo sé que ya les dieron la bienvenida, pero como no me da oportunidad a veces de saludar a cada uno por uno, pues entonces yo te saludo hoy en esta forma. Tu pastor no ha regresado de su viaje, pero ya lo vamos a tener la otra semana con nosotros, así es que vamos a orar por la vida de él y vamos a orar por la palabra. ¿Me acompaña? Padre, en el nombre de Jesús, ponemos hoy nuestras vidas delante de ti. Esta congregación, Señor, que te ama, en tu presencia en este momento. Y también la vida de nuestro pastor, para que donde quiera que le esté, Señor, tú te muestres a él. Y que cuando lo traigas de regreso en victoria y con bendición. Permite que los momentos que le está pasando allá también sean de mucha bendición para su vida. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, te pedimos porque hoy tú nos hables a nuestro corazón, que podamos llevar respuestas de las interrogantes que tenemos, llevar consuelo, Señor, y que nos desates en esta mañana, que podamos ser libres. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que ángeles tuyos, Señor, sean dispuestos para esta casa, que se pongan alrededor de nosotros como un anillo, Señor, que sean como esos ángeles eslabonados, que cuidan a tu pueblo, por cuanto dice tu palabra, que el ángel tuyo acampa alrededor del que te teme y está ahí para defenderlo. Así, Señor, te pedimos que una administración angélica sea desatada hasta este lugar. Hoy te rendimos nuestra atención. Nos queremos sentar contigo a la mesa y que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, y que podamos compartir contigo el pan de la palabra y que nuestros espíritus estén satisfechos, nuestras almas también y aún nuestros cuerpos. Hoy te pido, Señor, que tú nos saques del Cronos y nos metas al Kairos y podamos tener tiempo de terminar este tema, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les quiero hablar de un tema que les había prometido el último domingo que estuve compartiendo con ustedes acerca del sacerdocio, porque cuando en esa oportunidad yo les estaba hablando, les dije que Dios va a llamar a muchos aquí al sacerdocio, y eso se debe, mis amados hermanos, a que la iglesia está a punto de ser cambiada de dimensión. ¿Usted oyó la profecía? La iglesia va a cambiar de dimensión, y el cambio de dimensión implica que nosotros subimos una grada más, que avanzamos, que nos estamos volviendo un poco más espirituales.
Amén. Entonces, este sacerdocio que el Señor tiene para nosotros, que está prometido en Apocalipsis 1, en los versículos 5 y 6, en donde usted puede leer conmigo que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y ese sacerdocio es una invitación que Dios le está dando a toda la iglesia. ¿A quién le está dando Dios la invitación del sacerdocio? A toda la iglesia, pero no toda la iglesia está interesada. No toda la iglesia llena los requisitos necesarios para el sacerdocio. Y nosotros hoy tenemos que entender que si queremos la bendición completa del sacerdocio, vamos a tener que ir a ver cuáles son los impedimentos que nosotros pudiéramos estar teniendo para alcanzar ese sacerdocio. Pero yo quiero poner un poquito de base antes de lo que estoy hablando, porque pudiera ser que alguien acá entre nosotros no sepa cuando yo digo sacerdocio, a qué yo me estoy refiriendo, sino que inmediatamente digo sacerdocio y se les viene a la mente una sotana. Y no es de eso de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Porque fíjese usted que las funciones sacerdotales han cambiado, han estado sujetas a cambios de acuerdo a los diferentes tiempos. La primera vez que nosotros vemos funciones sacerdotales en la Biblia, y esta es una introducción que es un resumen, podemos ver a Noé, ¿verdad? Que él comenzó a presentar sacrificios y ofrendas para Dios en altares. ¿Qué hombres mira usted en el Antiguo Testamento, antes de que se fundara la nación de Israel, que ofrecieron en altares sacrificio a Dios? Pues está Noé, está Abraham, está Isaac y está Jacob, y ahí están en orden las citas. Si se da cuenta, Génesis 8, Génesis 12, Génesis 26, Génesis 35, esos son solo ejemplos, ¿verdad? De que el sacerdocio es preexistencial, es eterno, porque todo lo que usted encuentra antes de la ley dada a Israel es un principio bíblico. Aparte es un principio. Y aparte es una ley. Hay principios que son eternos, inamovibles. Y hay leyes que esa su característica es que son temporales. Y a mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo. Yo no sé en qué año nació mi abuelo materno. Yo sé que mi mamá nació en el 1937. Pero si ella nació en 1937, imagínense hace cuánto, hermanos. Si mi mamá nació en el 1937, ¿en qué año nacería mi abuelo? Hace mucho tiempo. De eso. Mucho tiempo. Entonces, el principio, no robarás, estaba vigente cuando mi abuelo vivía. Ese es un principio inamovible. Dios sigue teniendo el mismo concepto acerca del robo, no le gusta. No robarás. Pero la ley, no robarás celulares, aplica hasta nuestra época. Porque en el tiempo de mi abuelo, simple y sencillamente, no habían celulares. Entonces las leyes cambian de acuerdo a las necesidades de los pueblos, pero los principios son eternos. Amén. Esto que aparece antes de la ley dada a Israel, lo que usted encuentra en la Biblia, antes de la ley dada a Israel, son principios eternos. Por eso usted mira a Abraham, que se encuentra con Melquisedec, y ellos comparten pan y vino, porque la Santa Cena es un principio eterno. Y él le da los diezmos de todo, porque el diezmo es un principio eterno, inamovible. Y así usted va a ir encontrando diferentes cosas en la Biblia antes de que la nación de Israel recibiera lo que nosotros conocemos como la ley mosaica. Miremos entonces que luego de esta dispensación entra ya lo que es la nación de Israel a establecerse, y entonces sí ya Dios elige una de las 12 tribus de Israel y establece en ellos un sacerdocio. En esta cita de Josué 18:7, en esta versión Reina Valera del 60, dice: los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. ¿Cuántos levitas hay aquí? Levíticos es el libro sacerdotal. Si usted quiere saber del sacerdocio, tiene que estudiar este libro. Y aquí el Señor está diciendo que la herencia del que es sacerdote de él es el mismo. Amén.
Porque el sacerdocio es un apartarse para Dios. Es consagrarse para Dios. La palabra consagración, eso es lo que significa. Que yo me aparté para algo. Ahora, ¿hasta cuándo iba a tener vigencia el sacerdocio levítico? Hasta que viniera el hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? Cristo. Entonces viene Dios y ya lo levanta a él en un nuevo pacto, en una nueva dispensación, como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, de los versos 9 al 10, nos deja ver eso. Voy rápido porque esta es solo la introducción, para que todos estemos a corrientes de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, este Melquisedec, ¿alguien sabe quién era Melquisedec? Melquisedec era el mismo Cristo. Cuando se presenta Abraham delante de Melquisedec, o Melquisedec delante de Abraham, como usted quiera, y él le da los diezmos de todo, y ellos comparten el pan y el vino, quien se estaba manifestando delante de él era el Cristo. Cristo significa el ungido. Por eso la Escritura dice que Melquisedec, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y que lo bendijo, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces Jesucristo, cuando vino a la tierra y tomando cuerpo de bajeza dentro de María, cuando Él se gestó dentro de María, esa no era la primera vez que Él venía a la tierra, porque Él es Dios. Esa fue la vez que Él vino en su manifestación como hombre. Pero el Señor ha visitado la tierra siempre, porque Él es el Dios creador, Él es el Verbo. Dice esta cita, hablando acerca de eso, Miqueas 5:2, pero tú ven el Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y sus salidas son, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo ha visitado el planeta Tierra todo el tiempo? Porque Él es Dios, hermanos. Claro, nosotros lo conocemos como Jesús, el Cordero de Dios, hasta en los evangelios. Pero Él se manifestó a Abraham como Melquisedec. Por eso es que Él le dio los diezmos, porque los diezmos son un reconocimiento de autoridad. ¿Qué es lo que son los diezmos? Un reconocimiento de autoridad. En Hebreos, cuando habla de esta cita de Melquisedec, no de esta de Miqueas, sino que cuando habla de Melquisedec en Hebreos, dice, indiscutiblemente, el menor le da al mayor. Por eso es que nosotros no podemos irle a diezmar a un pordiosero. Ay, es que fíjese que este pordiosero a mí me da tanta pena. Lo que él está pasando en estos momentos está en una lipidia. El necesitado, el pordiosero, el vagabundo. Si tú vas y le das tu diezmo a ese vagabundo, tú estás reconociendo la autoridad de él sobre tu vida. ¿Por qué? Indiscutiblemente, dice Hebreos, el menor le da al mayor. Entonces esa persona se convierte en tu cobertura. Y yo no sé quién quiera tener la cobertura de necesidad sobre su vida. ¿Verdad que no? No se pelee conmigo, peleese con lo que dice la Biblia. Ahí eso es lo que dice. Entonces, de esa cuenta, todo lo que nosotros recibimos aquí en la congregación, nosotros también diezmamos, porque estamos reconociendo cobertura en el apóstol. Mire qué lindo, usted tiene doble cobertura, como la mujer de Proverbios 31, que se preparaba con doble ropaje, pastoral y apostólica. Cuando tú recibes cobertura aquí, estás recibiendo doble vestidura para los tiempos de frío, para los tiempos inclementes, álgidos, cuando el clima está lo más frío. Y el frío nos habla a nosotros, ¿sabe qué? Todo por el mismo precio. Nos habla de momentos en que nosotros nos queremos enfriar en el Evangelio. Pero la cobertura nos va a mantener abrigados. De una manera o de otra, la cobertura nos está guardando de que nos enfriemos
en Dios. Entonces, básicamente te quiero decir que sacerdote significa el que oficia. O sea que cuando las personas hablan en hebreo, para referirse al sacerdote, lo que ellos literalmente están diciendo es el que oficia. Es como que aquí fuera a haber una boda y viniera alguien a preguntarme, disculpe hermana, ¿quién va a oficiar? Así es como ellos hablaban. ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién va a oficiar? ¿Y qué es lo que va a oficiar un sacerdote? Un sacerdote lo que va a oficiar es un culto. Recuérdese que el sacerdote del que le estoy hablando hoy es usted. Porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes sobre la tierra. Para Dios su Padre. ¿Quién es el sacerdote? Yo diga. ¿Quién es el sacerdote? Sí, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero nosotros somos sacerdotes para Dios el Padre por medio de Jesucristo. Esa fue la primera cita que le mostré. Y si usted es sacerdote, usted es el que oficia. ¿Cuántos se gozan por eso? Usted es templo. ¿Aquí hay templo de Dios? Dice la Escritura, ¿y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Cuánto templo de Dios hay aquí? Bueno, entonces como usted es templo y dentro de usted hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, es decir, un cuerpo, un alma y un espíritu, usted oficia en ese templo. Usted es el sacerdote que le lleva culto al Señor, porque el que oficia, oficia culto, y culto significa, ¿sabe qué? Adorar, servir y ministrar, entre otras cosas. Aquí adentro, por eso es que mire, la iglesia no son estas 4 paredes. El culto se va con usted cuando usted se va. Usted puede adorar a Dios por donde usted vaya caminando, porque usted lleva el templo en usted, pero tiene que ejercer su oficio sacerdotal para que se dé el culto. Es decir, el servicio, la adoración y la administración. Hebreos 9:6 dice, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y en esa frase que puse en amarillo, estoy amalgamando los dos términos, el que oficia y el culto, porque lo que usted tiene que oficiar como sacerdote es el culto a Dios. Entonces yo estaba estudiando con con las damas los sábados. Y yo les empecé a dar un tema que se llamaba los oficios sacerdotales. El oficio sacerdotal, las características, qué es lo que tiene que tener un sacerdote. Y basado en eso viene este resumen que te hago aquí. El sacerdote, primero que nada, tiene que estar consagrado, es decir, apartado para Dios. Usted no puede en su mente imaginarse a alguien que le digan, mira, él es sacerdote, y usted no se lo imagine haciendo otra cosa. No se lo imagina en la playa jugando tenis. Si a usted le dicen, él es sacerdote, se lo imagina con su traje sacerdotal apartado para Dios. La persona que está llamada al sacerdocio, ¿cuántos van a aceptar hoy ese reto? Es una estatura distinta. Pero le quiero decir que son tiempos finales. Y el Señor nos quiere encontrar lo más alto posible, habiendo subido lo más que pudiéramos en lo espiritual. Y el Señor hoy le está tirando un reto a esta iglesia. ¿Sabe una cosa? La iglesia va a crecer, hermanos. Evidentemente aquí no, ¿verdad? Porque aquí ya no cabemos. El Señor nos va a llevar a otro lado y nos va a dar expansión. Pero no podemos seguir los mismos atendiendo a la gente todo el tiempo. Yo necesito que ustedes que están allá, mi esposo necesita que ustedes que están allá pasen de este lado a ayudarnos a recibir a los que vienen. Pero para eso, Dios nos quiere investir de sacerdotes. Por eso es que te está tirando el reto. Y le voy a decir una cosa. En las congregaciones siempre hay quienes aceptan el reto y quienes no lo aceptan. La pregunta, hágasela a usted dentro de usted mismo. Si usted está dispuesto hoy a ganar todo aquello que Dios ya dispuso para usted. Porque el sacerdocio ya es suyo. El interés suyo, la consagración suya, la disposición suya, es lo que va a determinar si usted se lleva o no el sacerdocio. ¿Cuántos van por el carro esta mañana?
Si las cosas de la tierra nos emocionan tanto, así y más nos deberían de emocionar las cosas espirituales, porque la Biblia dice que las cosas de aquí de la tierra aquí se van a quedar, que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a poder llevar de aquí. Pero un sacerdocio en Dios traspasa hasta el siglo venidero, a la siguiente dispensación a la que Dios nos va a llevar. Yo sí quiero mi sacerdocio completo, yo sí quiero que el Señor me encuentre apta para el sacerdocio. ¿Lo quiere usted también? El carro, por muy lindo y nuevo que sea, a los 2 años ya está depreciado. Y con una tapita que le pase un niño ahí en el parqueo de la iglesia, ya no es el carro nuevo, ¿verdad, hermanos? Pero tu sacerdocio es eterno. Porque eterno es el sumo sacerdote que tenemos. Otra cosa que es como requisito para el sacerdocio, aparte de nuestra consagración, es que nosotros sepamos palabra. Porque los sacerdotes en Israel eran los encargados de explicar la palabra. Eso usted lo puede leer en Esdras 7:10, que él inquiría en la palabra, la cumplía y luego la enseñaba, dice. No puede haber un sacerdocio sin palabra, porque el sacerdote es el que administra justicia. Y eso significa, administrar justicia implica que usted sabe qué dirección tomar. Y que usted puede aconsejarle al que se acerca con usted qué dirección tomar. Ese es el que administra justicia, porque el sumo sacerdote tenía aquí en el pecho, en el pectoral, una piedra, un par de piedras, una verde y una roja, que se llamaban Urim y Tumim. Y esas piedras le daban dirección al pueblo de Israel. En casos difíciles ellos llegaban a consultar a Dios. Y cuando Dios quería que ellos le dieran viaje, se encendía la piedra verde. Y cuando Dios quería que ellos se detuvieran, se encendía la piedra roja. Entonces el sumo sacerdote, el sacerdote de Dios, tiene que saber administrar justicia. Tiene que saber, cuando está uno en esa bifurcación que no sabe si agarrar hacia la derecha o hacia la izquierda, qué dirección tomar. Empiece usted a autoanalizarse y vaya poniéndole un chequecito para ver si usted ya cumple con esos requisitos. Porque si usted no tiene Urim y Tumim, pídaselo a Dios. Pero antes de eso, empápese de la palabra. Y antes de eso, conságrese. Porque entonces su oído va a estar atento a lo que Dios quiere. Y Dios te va a empezar a dar dirección y te va a decir, ahí no, a la derecha, un poquito a la derecha, ahí, va, recto. Vamos, camina, ahora hacia la izquierda. Y Dios va a dirigir tu vida. Porque tú puedes administrar justicia. Y qué lindo que cuando ya estemos sirviendo de este lado donde estoy yo, y otros que vienen nuevos se acerquen y te digan, hermano, fíjese que me está pasando tal cosilla, necesito saber qué hacer. Tú le puedes decir, no te preocupes, yo tengo Urim y Tumim. Claro, no le va a decir así, ¿verdad? Porque se va a oír muy, muy altivo, pero oremos y el Señor nos va a mostrar qué hacer. Porque la consulta siempre hay que hacérsela a Dios, ¿verdad? No va a venir del hombre la dirección. Otra cualidad, para que usted siga poniéndose un cheque, otra cualidad del sacerdote es que el sacerdote bendice, hermanos. El apóstol Pablo decía que la autoridad que nos ha sido dada es para bendecir y no para maldecir. Y el asunto es que hay cristianos que les gusta maldecir. Y cuando yo digo que hay cristianos que les gusta maldecir, no me refiero a que ellos digan maldito. Disculpe mi francés. Sino que me refiero a que dicen mal de la gente. La insultan, la maltratan con palabras soeces. Ofenden a las demás personas, aunque no sean palabras, a lo que conocemos como malas palabras, pero son ofensivos, son bruscos. Maldicen, dicen mal, dicen mal. Y hay un verso que dice, amó la maldición y la maldición le sobrevino. Y hay personas que están bajo maldición porque han maldecido demasiado. Cuando el sacerdote de Dios está puesto para bendecir, para decir bien, para bendecir. Entonces, te consagras, sabes la palabra, administras justicia porque sabes en qué dirección tú agarrar, bendices, intercede. Una de las cualidades del sacerdote es que intercede. El Señor Jesucristo intercede por nosotros y nosotros intercedemos por los hermanos. No es lo mismo orar que interceder.
Orar es cuando yo estoy pidiendo para mí, pero interceder lleva la oración al siguiente nivel y nosotros ya podemos pedir por otros. Y el último es que presenta sacrificios. Ahora, aquí estamos en un problema porque en el tiempo de Israel, que ellos son figura para nosotros, por eso es que nuestra referencia de cómo tiene que ser el perfil de trabajo de un sacerdote lo tomamos de Israel. Si usted se da cuenta, casi todos los versículos son del Antiguo Testamento porque no son sombra y figura de lo que nosotros tenemos que hacer actualmente. Lo que para ellos era literal, para nosotros es espiritual. Ellos lo hacían literalmente y nosotros lo hacemos espiritualmente. Y aquí es donde viene el problema, porque hay que presentar sacrificios. Y entonces usted me va a decir, hermana, pero si yo soy sacerdote y tengo que presentar sacrificios, tengo que matar a mi perrito. No, los sacrificios que Dios nos pide ahora son diferentes. Sí hay que presentar sacrificio, pero el sacrificio que Él quiere es un sacrificio de acción de gracias. Y eso nos habla de un sacerdote que es agradecido. En las buenas y en las malas, Él le da gracias a Dios por todo, porque sabe aquel versículo que dice, en lo poco tú me fuiste fiel, entonces sobre mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El otro sacrificio que nosotros tenemos que presentar es nosotros mismos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Todos copiaron el versículo anterior? ¿Verdad que no? Sí, ¿cómo los conozco? Mire pues. De hecho se lo leo en lo que usted lo copia. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Por qué será que dar gracias es un sacrificio? Porque a veces no somos tan agradecidos, hermanos. Nos es más fácil ver lo negativo que lo positivo. Y el Señor hoy nos está diciendo, cumple tu sacerdocio y agradéceme aún en los tiempos malos. ¿Cuántos se apuntan? ¿Se sigue está poniendo chequecito? ¿Vamos bien ahí? Va. Ahora, el sacrificio vivo del que habla aquí es un sacrificio que está vivo porque antes estuvo muerto. ¿Cómo así, hermana pastora? Sí, mire pues, hermano, le voy a explicar. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará, dijo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros presentamos este sacrificio vivo, somos nosotros mismos. Fíjese que el animalito ahora somos nosotros. El animal somos nosotros. Ese es el animal que traemos al sacrificio. Y la Biblia dice que nosotros somos ánimas también. Ánima es alma. Y esa palabra ánima también se puede traducir animal. Entonces sí, nosotros presentamos el animal. Y déjeme decirle que usted hoy presentó en el sacrificio un sacrificio vivo. Porque está hoy aquí. Va. ¿A qué hora se tuvo que levantar? Cuando ya tuvo toda la semana laboral para levantarse temprano. Tuvo que levantarse temprano, tuvo que preparar a sus hijos, tuvo que bañarlos, las hermanas, ¿verdad? Tuvo que vestirlos, tuvo que preparar desayuno, tuvo que salir corriendo, se le olvidó la sombría, regresó. Presenta un sacrificio de vida delante de Dios. Pero más allá de eso, es en este culto racional, que eso es lo que dice ahí, en esa cita de Romanos 12:1. Tú estás presentando tu obediencia a Dios. Tú vienes acá y el sacrificio eres tú. En Israel era un animalito, pero aquí el sacrificio eres tú porque tú traes la sangre de Cristo, que es el sacrificio perfecto. El cordero que fue inmolado por los pecados del mundo. Otro sacrificio que presentamos nosotros es un sacrificio de alabanza a Dios. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Y alabanza es decir cosas buenas. Si yo te digo a ti, vos allá, fíjate que cuando pasé te estaban alabando. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Hablando bien de ti. Entonces, alabar implica hablar bien de alguien. Y uno de los sacrificios que Dios nos pide
en este sacerdocio, que ahora es un sacerdocio espiritual y no literal, es que siempre lo estemos alabando a Él, que siempre tengamos un concepto bueno de Él, porque Dios es bueno. El otro sacrificio es un sacrificio de justicia, entonces te agradarán, dice, los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Ese sacrificio de justicia solo lo puede presentar el cristiano, porque la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ya una vez cristianos, nosotros tenemos que dar frutos de justicia. Es decir, practicar la justicia, y a veces practicar la justicia es difícil. Todavía estoy en la introducción del tema, así es que sigo corriendo y vamos a ver el sacrificio de ofrenda. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Entonces, cuando tú te desprendes de lo monetario, también estás haciendo un sacrificio a Dios. Amén. El sacrificio de un espíritu quebrantado, y quebrantado es humillado. Cuando yo me humillo delante de Dios, estoy haciendo un sacrificio. Estoy presentando un espíritu quebrantado delante de Él. Y hay otro sacrificio más, que es el sacrificio de hacer el bien y de ayuda mutua. Porque nosotros podríamos hacernos los locos ante la necesidad de la gente. Pero de tales sacrificios se agrada a Dios, dice la Escritura. Hebreos 13:16. De hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A veces es sacrificado ayudar a otros, pero de ese sacrificio Dios se agrada. Que usted pueda ser capaz de hacerle un favor a alguien cuando no tiene tiempo, cuando saca tiempo de donde no tiene para hacerlo. Por ponerle solo un ejemplo, el sacrificio de paz es aquel sacrificio en el que tú, a pesar de las cosas que estás viviendo, vas a tratar de vivir en paz con todos. Ese es un sacrificio grande para muchos de nosotros, dependiendo del temperamento de cada quien. Pero tenemos que vivir en paz. Y daréis al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Ahí terminé la introducción y ahorita sí quiero hablarle del tema, que es los impedimentos. Y de los impedimentos para el sacerdocio, usted va a encontrar Levítico 21:16-18, donde Dios le habló a Moisés y le dijo que ninguno que tuviera defecto se acercara para ofrecer el pan de su Dios. ¿A quiénes? A los hijos de Aarón. De Aarón fue que salió el sacerdocio. Él era levita y con él inició el sacerdocio. Y entre los reglamentos que Dios puso, le dijo Dios, dile a Aarón, levita, de la tribu de Leví, quiere decir eso, que los que tengan defecto de sus descendientes, aunque nazcan sacerdotes, no quiero que ofrezcan sacerdocio, culto, oficien delante de mí. Las citas que continúan de los versos 18 al 23 nos dejan ver las diferentes características que el Señor reprobaba para que la persona obtuviera el sacerdocio. Entonces ahorita cambiamos el papel de las cosas, porque primero vimos lo que tenía que tener el sacerdote y ahorita vamos a ver lo que no tiene que tener el sacerdote. Y entonces, si usted tiene algo de esto en su vida, yo le invito a que se lo entregue al Señor hoy en el altar. El Señor lo haga libre de esto. Son 10 características, a ver si me da tiempo de verlas todas. Y entonces nosotros vamos a poder salir de aquí con nuestro flamante nuevo traje sacerdotal, cuando salgamos por esa puerta. ¿Tiene usted esa fe? Dios no lo puede dar. El primero de ellos es ceguera. ¿Y cómo se aplica eso? Porque la ceguera de ellos era literal.
pero para nosotros es una ceguera espiritual. Y entonces si está ciego, implica que esa persona no puede ver lo espiritual. Si la ceguera es espiritual, esa persona no puede ver lo espiritual. Y le voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo es en donde están platicando Abraham y Lot. Los pastores que ambos tenían, porque los dos tenían ganado, y sobre el ganado ellos habían puesto pastores. Por cierto que estos dos son figura de apóstoles. Tienen pastores y los pastores tenían ovejas. Viene Lot y le dice a Abraham, le dice, ellos platican y le dice, mira, nuestros pastores se están peleando demasiado por el agua, por el pasto. Entonces viene Abraham y le dice a su sobrino Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Y sabe cuál era la llanura del Jordán? Sodoma y Gomorra. Eso es lo que dice al final del versículo, lee. Pero ¿sabe cómo vio Lot Sodoma y Gomorra? Como el huerto de Jehová. Hay gente que mira el pecado como el huerto de Jehová. Esas personas están ciegas espiritualmente. No miran. Entonces una persona que va a ser llamada al sacerdocio tiene que mirar las cosas espirituales como son, desde el concepto que Dios maneja, no desde el concepto que yo manejo. Porque nosotros no vamos a ser juzgados por parámetros humanos. En el día del juicio vamos a ser juzgados por parámetros que Dios estableció. Entonces la opinión que cuenta es la de Él, no la de nosotros. Yo puedo tener una opinión de lo que es bueno y lo que es malo, pero la Biblia dice que mis pensamientos están tan alejados de los de Dios como está la tierra del cielo y el cielo de la tierra. El que va a ser llamado al sacerdocio no puede estar ciego. Tiene que mirar lo espiritual, discernir lo que Dios quiere. Y aquí podríamos volver a hablar del Urim y el Tumim. Y el otro ejemplo que te quiero dar es de Giezi y Eliseo. Porque cuando el ejército de Asiria rodeó la ciudad en donde estaba Eliseo, porque lo estaban buscando a él para destruirlo, dice que habían hombres en carros y hombres a caballo. Y cuando Giezi, que era el que servía a Eliseo, sale y mira la multitud, dice que le dijo al otro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dijo, mira todos los que están contra nosotros. El que no mira en lo espiritual maneja muchos temores, porque no alcanza a ver que la mano de Dios está en favor de él. Entonces viene Eliseo y le dice, ay hombre, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y entonces le oró a Dios, como voy a orar yo al final, por usted y por mí también, que el Señor nos abra los ojos espirituales. Y entonces dice que cuando él vio, los ángeles que estaban acampando alrededor de ellos eran mayor que el ejército que los quería destruir. La bendición que Dios va a mandar para protegerte a ti es mayor que el ataque que tú estás viendo. Porque el Dios tuyo no es un Dios con D minúscula, el Dios tuyo es un Dios con D mayúscula. Pero va a venir la prueba y el examen y tú vas a tener que sacar casta de cristiano y demostrar que si lo que has dicho que crees, tú lo vas a poder sostener al momento de la adversidad. Y se lo dice una que ha tambaleado, porque cuando vienen los tunazos fuertes, ¡ja!, toda la fe de uno se remueve dentro de uno y todos los conceptos que uno maneja, y Dios tiene que entrarlo a uno en cordura. A veces quien me entra en cordura es mi esposo. Y me dice, no, pero no, hombre. Entonces, ¿qué? Lo que predicamos no es cierto. Agarra cordura, mujer. No me dice así, pero así lo siento yo, ¿verdad? Y entonces yo digo, es cierto. Y se abren mis ojos espirituales. Y entonces puedo ver que el que está con nosotros es más grande. Mucho más grande. Es cierto, Satanás tendrá su poder, porque lo tiene, hermanos.
pero el Dios de nosotros es todopoderoso. Es necesario que se quite esa ceguera. Un impedimento para la visión espiritual es la arrogancia. Porque esta palabra ceguera, en el original, significa inflar, arrogancia, envanecerse e infatuarse. Una de las cosas que podría estar haciendo que yo no mire lo espiritual es que soy muy creída, que soy muy alzada, que creo mucho en mí misma. Y eso fue lo que le pasó al pastor que describe la Biblia en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. ¿Sabe qué decía ese pastor? Dice ahí que él decía: soy rico, mucho me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le manda a decir: tú dices que eres rico y no sabes que en realidad eres pobre y ciego. Cuando uno se infla, hermanos, uno está ciego en lo espiritual. Para poder ver lo espiritual tenemos que ser humildes. Dios no le va a dar sus visiones y sus revelaciones a la gente que es muy creída, porque entonces ya no los vamos a aguantar aquí entre nosotros. Amén. Pero hay otra iglesia que se llama Esmirna, a la que Dios le dice: tú eres pobre. No dice: tú dices que eres pobre. No, que le dice: tú eres pobre, Esmirna, pero eres rica. Porque la riqueza Dios no la pesa en base a cuestiones monetarias, ni a bienes materiales, sino que la pesa en cuanto a cuántos tesoros te has hecho tú en el cielo. ¿Y tú? ¿Eres rico o eres pobre espiritualmente? ¿Te has hecho tesoros en el cielo? ¿Te has consagrado para Dios? ¿Has buscado de Dios? La gente que mira en lo espiritual, a veces se acerca a uno y le dice: hermana, yo vi que Dios me regaló un manto. Claro, el manto físicamente la persona no se lo va a ver usted, ¿va? Pero esa persona lleva manto espiritual y es eterno. Otras se acercan y te dicen: hermana, el Señor me regaló un anillo y es como de compromiso, mire, que se lo pudiera yo mostrar, pero mire, créame que yo me comprometí con Él hoy y el Señor me dio un anillo. ¿Cuántos de nosotros llevamos ya tesoros espirituales? Nos hemos hecho tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, sino que son tesoros que van a permanecer eternamente. Y eso solo lo va a poder ver y creer el que no está ciego espiritualmente. Otra de las características es la cojera. Y la cojera a mí me habla de personas que tienen una dificultad para caminar en el Evangelio. No están caminando correctamente, van cojeando. Y el Señor dijo: preparen el camino, enderezcan sus sendas, que todo valle se rellene y se baje todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Las cojeras nos hablan a nosotros de complejos que el humano tiene. Por eso está diciendo que el que se siente muy bajo en el valle, que suba su autoestima. Y el que está muy alzado, como el monte y el collado, que se baje un poquito. Y que todos tengamos el mismo nivel. Cuando eso pase, toda carne verá la salvación de Dios. Eso es lo que dice al final del versículo. Entonces vamos a mostrar a Dios en nuestra vida. Cuando no nos creamos mucho ni muy poco, sino tengamos el concepto exacto que Dios tiene de nosotros. Por eso dice la Escritura que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo del que debería de tener. Y también esto nos puede servir de ejemplo acerca de las personas que tienen un llamado al servicio. Aquí le voy a dar otra tónica. Las personas que tienen un llamado al servicio, que su vida personal no tiene nada que ver con su llamado al servicio. Es decir, le va muy bien en el servicio, tiene una habilidad, tiene un don de parte de Dios, es pastor y predica precioso, es predicador y predica hermoso, es cantante y tiene un jilguero en la garganta, es músico y toca la trompeta, la guitarra, el bajo, el teclado, es danzarina, pero su vida personal
es un fracaso. Esa persona tiene una pierna más larga que la otra. Esa persona puede ser que tenga polio en una de sus piernas y por eso es que cojea para caminar. El apóstol Pablo habla de este concepto en Hechos 20:24, en donde él habla del ministerio y habla de la carrera. Y cuando se refiere al ministerio, obviamente se está refiriendo al llamado a servir que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando habla de la carrera, está hablando de la vida personal, porque por eso es que él dice, terminé mi carrera con gozo, terminé mi vida personal con gozo. El ejemplo se puede dar al revés. Puede ser que alguien haya escondido su talento bajo tierra y su vida personal sea, mire, exitosa, pero escondió su talento. Entonces la pierna que tiene polio es la otra. Y esa persona está presentando una cojera al caminar. Entonces, podríamos irle dando muchas tónicas a esto. Pero Dios lo que quiere, al final de cuentas, es que emparejemos nuestro caminar. Un día Dios llamó a Abraham y le dijo, Abraham, vení. Abraham se llamaba él todavía ahí. Anda delante de mí y sé perfecto. Porque si yo llamo a alguien y le digo, mira, camina delante de mí, ¿qué es lo que voy a hacer? A verle su modo de andar. Vení para acá. Camina delante de mí. Y después le dijo, Abraham, sé perfecto. Inmediatamente después le cambia el nombre. Agarra una H y le pone Abraham. Y esa H en hebreo, cuando tú vas a investigar, significa espíritu. Porque nosotros no vamos a poder caminar sin cojeras hasta que seamos llenos del espíritu. El sacerdote que quiere caminar sin cojeras tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Otra de los impedimentos era que estuviera la persona mutilada. Y mutilar significa que algo te falta. Y si algo te falta, es que tú te estás reservando para ti algo que es de Dios. Como Ananías y Zafira, que cuando se presentaron con su ofrenda delante de Dios, se presentaron incompletos ellos. Porque Dios mira primero a la persona y de ahí mira la ofrenda. Eso es lo que dice cuando uno estudia acerca de Caín y de Abel. Dice, y vio Dios a Caín y a su ofrenda. Y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Si a Dios la ofrenda no le interesa en su cantidad monetaria. A Dios le interesa la persona. ¿Cómo está dando esa persona? ¿Con qué motivación? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando Ananías y Zafira van y dan su ofrenda, Dios no vio incompleta la ofrenda, déjenmelo explicar así. Dios los vio incompletos a ellos. Ellos eran los incompletos. Ellos estaban mutilados. No se estaban dando a Dios completos. Por eso es que nosotros de diezmo damos el 10%, porque el 10 en la Biblia significa la totalidad de algo. Yo le decía a una persona ayer, me dijo, hermana, ¿me podría pasar la cuenta de la iglesia? Porque yo quiero hacer un giro para transferir mi diezmo. Y yo le dije, cuando tú le das a Dios tu diezmo, le dije yo, Dios mira que tú le diste todo tu sueldo, todos tus ingresos, todas tus ganancias, porque 10 en la Biblia significa totalidad. Todo tu esfuerzo, todos tus levantar temprano, todos tus acostarte tarde, todas tus gritadas que le aguantaste al jefe, todas las incomodidades que pasaste, quizás no tenías que comer, todo eso va en ese 10%. Cuando tú se lo das a Dios, tú estás dando tu vida completa. Y Ananías y Zafira habían sustraído, y entonces ellos no se estaban dando completos. Estaban presentando una ofrenda mutilada. Y otra forma de ver esto es porque fíjese usted que mutilar significa apartar, contrario, opuesto. Y en Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y los mutiladores del cuerpo son aquellos que se quieren apartar de la congregación. Son aquellos contrarios a la congregación, son aquellos que se quieren oponer y se olvidan que Dios
es el que nos está formando. Como el alfarero divino que es, Él nos predestinó, dice Romanos 8:29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si a nosotros nos falta una parte de esa imagen, si nosotros estamos mutilados en una parte de esa imagen, nos estamos oponiendo al plan de Dios de formarnos como su Hijo Jesucristo. Es nuestro prototipo. Amén. Ahorita el ejemplo es lo contrario. Sobrado. Sobrado es una persona a la que le sobra una parte. Hay un jugador de fútbol que tiene un dedo de más, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ese. A eso se refiere este versículo. Es que usted sabe que a mí no me gusta el fútbol, ¿va? Pero oigo comentarios. Entonces, Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta persona, lo mismo que en el ejemplo anterior, hay un patrón en el que nosotros tenemos que encajar, que es la imagen de Jesucristo, Romanos 8:29. Como la costurera que va a hacer un vestido, va a confeccionar un vestido, o una falda, o una blusa, lo que usted quiera, y tiende el lienzo de tela, y luego pone los moldes, pone los patrones, marca, y luego corta. Y así hace el Señor con nosotros, y todo lo que nos sobre, lo va a tener que cercenar. Y eso duele, pero el resultado final va a ser hermoso. Porque tú vas a ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Va. Entonces, el que sigue es quebrado de pie o de mano. Juan 3:20-21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué le leo este versículo? Porque las manos en la Biblia, del caminar ya hablamos un poco, ¿verdad? Pero las manos en la Biblia hablan acerca de las obras. Y el Señor está diciendo: acérquense a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Obras, manos. Manos, obras. Pies, caminar. Caminar, pies. El Señor está diciendo: no quiero ni que tengas la mano quebrada, ni el pie quebrado. En cuanto al caminar, dice la Escritura: cuán bienaventurado es el hombre que no anda, camina, pies, en el consejo de impíos, se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y aquí estamos viendo la involución del caminar, porque esa persona empezó a andar en el consejo de los que antes fueron cristianos y ahora ya no, son impíos. Luego, eso lo llevó a detenerse en el camino para finalmente sentarse en la silla de los burladores. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente cuidando con quién nosotros nos relacionamos, porque la Biblia dice que no nos engañemos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esta persona empezó a involucionar cuando le aceptó consejo a los impíos. Y eso atrofió su caminar. En cuanto a las obras, la Biblia dice que nosotros no vamos a ser salvos por obras. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero las obras sí son la evidencia de lo que yo creo, porque la fe sin obras está muerta. Eso significa, con un ejemplo es más fácil de explicarlo, que si yo digo que voy a buscar trabajo y que yo tengo fe en que Dios a mí me va a desatar trabajo, yo lo voy a demostrar levantándome temprano y yendo a buscar trabajo. Esa es la obra que voy a hacer, para demostrar que yo creo que Dios sí me puede dar el trabajo. Pero la fe
sin obras está muerta. Si a mí me dicen que me van a desalojar de la casa en donde estoy viviendo, porque es alquilada, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, yo sé que tú me vas a dar un lugar donde vivir. Y me recuesto viendo para el techo en la cama, sin ir a buscar a dónde pasarme. Esa es una fe sin obras. Y la fe sin obras está muerta. Si yo tengo fe en que el Señor va a hacer algo, voy a hacer la parte que a mí me corresponde. La Biblia dice que Dios es un Dios de imposibles. ¿Ha leído usted eso? Bueno, la sección posibles no la va a venir a hacer Él por nosotros. Esa nos corresponde a nosotros. Él va a hacer la parte que le corresponde a Él, que es lo imposible. Pero salir a buscar casa donde cambiarme, salir a buscar trabajo, esa es mi parte, la que me toca hacer a mí. Entonces ahí es donde las obras se van a mostrar si tus manos están quebradas o no. Bueno, y de obras ese es un ejemplo para aterrizar la idea, pero hay obras que Dios espera que hagamos. Luego viene el jorobado, y el jorobado, su característica es que mira para el suelo, mira para la tierra. Esta persona, sus pensamientos son terrenales. No, otra vez estamos hablando de ver, porque mira pero lo quiero enfocar en que él lo que piensa es en la tierra. Él no está pensando en lo eterno. Y eso le impide alzar sus ojos a los montes, de donde viene su socorro. Hay cristianos que son jorobados en lo espiritual. Son incapaces de sentir que quien los va a ayudar es Dios. Todo lo tienen que medir en base a pensamientos terrenales. No tienen un metro que mida las cosas espirituales. Todo lo miden en base a lo terrenal, a lo mundano. Esa persona no puede ejercer el sacerdocio. Hoy todo jorobado se va en el nombre de Jesús, para que podamos alzar nuestra mirada y ver de dónde viene nuestro socorro. Luego está el enano, que el enano no es un niño. La diferencia entre el niño y el enano es que el niño va a crecer, se va a desarrollar y va en su reproducción, ¿no? ¿Cómo se diría ahí? Desarrollo normal. Ahora, si aquí pongo yo en el altar a un niño y a un enano, y los dos tienen muchos años de ser cristianos, ¿quién de los dos sabrá más de la palabra? El adulto. El adulto va a saber más de la palabra que el niño. Digamos que el niño tiene 6 años. Y aquí el enanito que está a la par tiene 42 años. Los dos son cristianos. ¿Quién va a saber más de la palabra? El enanito. Con todo respeto. ¿Verdad? Porque es que mire, a veces yo buscando diferencias entiendo mejor las cosas. La Biblia habla de los niños espirituales. Dice que a los niños espirituales lo que hay que darles es leche. Es decir, son personas que biológicamente son adultos, aquí dentro de la congregación, pero espiritualmente son niños. Y Dios los descifra así por sus actitudes. Yo les traía vianda, dijo Pablo, y me tuve necesidad de darles leche otra vez. Yo traía carne y me tocó sacar las pañaleras, porque ustedes todavía tienen actitudes de niños. Pero esos son los niños. Pero entonces el enanito, ¿cuál es la característica? No le vamos a dar la misma receta para que crezca. Leche. ¿Sabe? El enanito ya sabe palabra. Él sabe, pero no creció de acuerdo a esa palabra. Son personas cabezonas que saben Biblia, pero no la viven. Se saben los mensajes de memoria. Llegan a su casa a contarnos el bombazo de la prédica de hoy, pero al día siguiente están maltratándose con alguien en la puerta de la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve que sepan tanto? Se quedaron enanitos. Saben Biblia, pero no la viven. Y se olvidaron que en 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dios sí nos quiere dar el conocimiento. Oye, diga conmigo, Dios sí nos quiere dar el conocimiento. Dios sí nos quiere dar el conocimiento, pero nos lo quiere dar con amor. Que ese conocimiento le agreguemos amor, porque cuando nosotros tenemos conocimiento
y no hay amor, nos vamos a envanecer, dice esa cita. Pero si le involucramos amor, el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 3:8. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, mas el amor nunca dejará de ser. Mi receta para que el enanito crezca es que se llene de amor. Miremos el 8, ya casi vamos llegando. Es un rally esta cosa. Defecto o nube en el ojo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:9, dice: el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Usted puede ir a leerlo en su casa. Afecto fraternal, amor. El que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Aquí no es que esté ciego, como en el primer ejemplo. Aquí es que no mira bien, porque tiene una nube en los ojos. Y la nube lo que produce es sombra. Esa persona, ¿sabe qué es lo que le está pasando? Lo que le está pasando a esa persona es que tiene oscuridad en su alma, porque el Señor Jesucristo dijo que los ojos son la ventana del alma. Y si esa persona tiene nube, tiene sombra. Es un cristiano indefinido. Es cristiano, pero todavía hay cosas oscuras en su alma. Y es necesario que venga la luz de Jesús. Hay una esperanza en Isaías 42:16, donde dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré, vamos a decir, tus tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Para mí, el que tiene nube en el ojo, una figura que se le puede dar es que no se ha definido para Dios. 9. Sarna o empeine. Esta cita de Mateo 8:3 nos deja ver que las enfermedades de la piel hablan de no estar limpio uno, porque el que tenía lepra dijo que quería ser limpio, entonces no estaba limpio. En base a eso, vamos a decir que el que tiene una enfermedad en la piel tiene que limpiar su vida. Por ejemplo, la sarna es figura del pecado de la carne. Otro aspecto que se le puede dar a la piel es que cuando la persona es muy susceptible. Hay un versículo en Cantares donde la mujer que se va a casar, que es la iglesia, dice: soy morena, pero codiciable. Lo que la hacía codiciable era que era morena. ¿Y qué es lo que vuelve morena a una persona? Eso está en Malaquías 4:2, si usted lo quiere: soy morena pero codiciable. Malaquías 4:2. Lo que hace bien prieta a una persona es el sol. Entonces ella dice en Cantares 1:6: ay, no se den cuenta en que soy morena. Lo que pasa es que el sol me miró. ¿Ya? ¿Y quién es el sol según Malaquías? El sol de justicia. Entonces la iglesia que se va a casar es atractiva, es codiciable, porque se dejó ver por el sol de justicia. No es susceptible en su piel a quemaduras. Ya está curtida. Pero hay cristianos que han usado bloqueador solar. Y el bloqueador solar es darle despropósito a lo que tú estás viviendo. Entonces no dejas que el sol te dé y no te vuelves morena y codiciable. Pero la persona que siempre sabe que hay un propósito en todo lo que pasa en su vida, que le está dando el sol de justicia, porque esa es la justicia de Dios, esa persona no es llena de susceptibilidades, sino que se preocupa por la parte de la iglesia que no ha crecido. Porque esta mujer de Cantares, ¿sabe qué decía ella? Decía: tenemos una hermana, pero no tiene pechos. ¿Qué vamos a hacer cuando la pidan para matrimonio? ¿Sabe que a ella la tenía preocupada la parte de la iglesia que no maduraba? La parte susceptible de la iglesia. Va a llegar el día de casarnos con Jesucristo, cuando la pidan para matrimonio, y ella nunca maduró. ¿Cuántos aquí son morenos y codiciables?
no le buscan despropósito a lo que están viviendo. Y cuando la iglesia que está en problemas se acerca, la que no ha madurado, le dicen, no te preocupes, Dios tiene control de todo. El último, me dio tiempo, aleluya. Castrado. Si está castrado, es estéril. Si es estéril, no se puede reproducir. En Israel, no tener descendencia era una maldición. La mujer que abortaba o la mujer estéril estaba bajo maldición. Éxodo 23:26 dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. El poder reproducirse era una bendición en sí. Y como para ellos es literal, para nosotros es espiritual. Entonces yo te pregunto, sacerdote del Dios Altísimo. Le voy a dar otra oportunidad. Entonces yo te pregunto, sacerdote del Dios Altísimo, ¿te has reproducido tú? Mire, los pastores reproducen pastores, siervos, ministros, pero las ovejas paren ovejas. ¿Cuántas ovejas ha traído usted al Evangelio? ¿Ha sido su testimonio capaz de impactar la vida de las personas que están alrededor suyo para que esas personas se acerquen a Jesús? ¿Es usted esa semilla que cae a tierra y muere para llevar mucho fruto delante de Dios? Pero hay que morir, ¿va? Porque a veces con nuestro testimonio matamos a la persona que está alrededor nuestro. Hay un dicho que dice, tus acciones gritan tanto que no escucho lo que dices. Es decir, me hablas de un Jesús precioso, hermoso, que estás viviendo cosas lindas, pero me tratas de una forma que yo no creo que sea cierto. Tus acciones gritan tanto que no oigo lo que dices. ¿Cómo es tu caminar? Para Dios era tan importante que Israel dejara una descendencia, porque la descendencia es tu legado. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Ellos son tu legado. Pero eso es en lo físico. ¿Cuál es tu legado espiritual? ¿Vas a dejar un legado espiritual cuando ya no estés aquí en la tierra? ¿Alguien se va a recordar de ti como hijo o hija de Dios? Como el que lo guió en los primeros pasos del Evangelio, como quien dio el ejemplo. Para Dios era tan importante que ellos dejaran un legado, que cuando alguien moría y no había dejado hijos, el Señor hizo una cosa que se llama la ley del levirato. Y alguien tenía hijos por el muerto, y los hijos de ese alguien que nacían en honor del muerto, llevaban el nombre del muerto y heredaban sus tierras, para que el legado de esa persona no se cortara en Israel. Y el mismo ejemplo de la última vez que prediqué, José. Que pasen los hermanos de la alabanza, por favor. José le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes se vayan en el camino en que tienen que recorrer de regreso a Canaán, no vayan a dejar mis huesos en Egipto. Egipto es el mundo. Por favor, se los llevan con ustedes a Canaán. Canaán es la vida en abundancia, es la tierra prometida. Lo que el Señor estaba diciendo era, miren mis amados, en los huesos está el espíritu. Eso es lo que dice Eclesiastés. Como tú no sabes cómo entra el espíritu a los huesos en la mujer encinta. ¿En dónde está el espíritu humano? En los huesos. ¿En dónde? En los huesos. Entonces este hombre les dijo, ala, nunca dejen mis huesos. Ala, miren, el legado espiritual que yo les di, nunca lo abandonen. ¿Ya dejaste tú tu propio legado espiritual? Les voy a pedir a todos que se pongan de pie porque les van a pasar los elementos de la Santa Cena. Cuando usted tenga los elementos,
Entonces se puede ir sentando para que sea una señal para los que están repartiendo que usted ya tiene los elementos. Hoy, promoción a sacerdocio y santa cena. ¿Qué le parece? Espero que haya aceptado el reto de Dios que Él le tiró hoy. Espero que esa madurez necesaria para optar al sacerdocio se impregne de usted hoy. Pero eso solo no lo puede conceder Dios, porque la Biblia dice que el que da el crecimiento es Él. Necesitamos tantas cosas, necesitamos colirio espiritual, necesitamos que se nos quiten los complejos para no caminar con cojeras, necesitamos ya dejar de estar viendo para la tierra y dejar de ser jorobados, necesitamos podernos reproducir en otros y dejar de estar dando mal testimonio, que toda nube, que toda sombra en nuestros ojos se erradique en el nombre de Jesús. Son 10 cosas. Que nuestras manos no estén quebradas ni nuestros pies. Que nuestra piel ya se deje de susceptibilidades.